Dios le bendiga, Dios le guarde, le habla a su pastor Ángel Bozo y le damos gracias a Dios de estar aquí de nuevo con ustedes para seguir hablando un poco sobre el tema de la manifestación del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo manifestado en el don de lenguas. Y quiero que continuemos en este momento para también explicar un poco sobre de cómo yo estudié esto, ¿no? Esto lo estudiamos, por supuesto, tomando algunas consideraciones del pastor Kenneth Hagin, que habla bastante sobre el don de lenguas, y de otros pastores internacionales, pero muy significativamente, pues Dios me ha dado la bendición de estudiar a profundidad este tema, de investigarlo a profundidad, y el Espíritu Santo me ha guiado, pues, y por eso quiero compartir con ustedes este tema. Como bien lo dije en el video anterior, pareciera que el don de lenguas pasó de moda, está en desuso, ya no es un don eficiente. Parece que ese don como que sí, bueno, ya no es tan eficiente como lo fue al principio, y que bueno, ya ahora es muy poco que se habla en lenguas en las iglesias, es muy poco de lo que se enseña en hablar en lenguas. Sin embargo, estamos estudiando la importancia de hablar en lenguas, ¿no? Y estudiando todo el evangelio, los 4 evangelios, las cartas paulinas y todas las cartas del Nuevo Testamento, yo puedo darme cuenta sobre algo importante. La única iglesia que se mueve este don de lenguas que aparece allí es la iglesia de Corintios. Era una iglesia que, a pesar de que eran carnales. ¿Por qué? Porque no habían dejado que la obra del Espíritu los transformara, el Espíritu dentro de ellos. Sin embargo, ellos buscaban la llenura del Espíritu Santo, buscaban los dones espirituales, que es el trabajo del Espíritu sobre la iglesia. Y entonces la primera manifestación que se dio en la iglesia de Corintios fue hablar en lenguas. Pero esa fue la apertura, porque entonces luego, posteriormente, comenzó la iglesia y empezaron a generarse o a manifestarse los otros dones de profecía, de sanidades. De hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, dice, en el versículo 7 al 9, dice que la iglesia de Corintios estaba completa con todos los dones. Y además le dice que era una iglesia llena de la plenitud del conocimiento de esos dones espirituales. Entonces es precisamente que esta iglesia hablaba mucho en lengua. Por eso Pablo trató de poner las cosas en orden, porque era una iglesia que todo lo quería hacer hablar en lengua, los cultos en lengua, todo en lengua. Y Pablo le pone el asunto en orden, ¿no? Dice, bueno, es que ustedes tienen que no solamente hablar en lenguas, ustedes tienen que predicar, enseñar, tener enseñanza para edificación de la iglesia de Corintios. Y Pablo pone las cosas en orden. Pero me llama poderosamente la atención que la iglesia más poderosa en cuanto a dones, en cuanto a poder de Dios, era la iglesia de Corintios. Y una de las características de la iglesia de Corintios era que hablaban mucho en lenguas. Usted se puede pasear por las otras iglesias, la de Éfeso, la de Galacia, la de Filipenses, y va a ver que Pablo está enfocado en otros temas y no en el tema del poder. Cuando digo el tema de poder, en el tema de los dones del Espíritu Santo. Y está enfocado en otras cosas, en doctrinas, más que todo en doctrinas. Pero en la iglesia de Corintios, el enfoque fuerte, fíjese, 1 Corintios capítulo 12, 13 y capítulo 14, te hablan directa e indirectamente de los dones espirituales. Y el capítulo 14, un capítulo completo de 1 Corintios, está dedicado al don de lengua. Entonces Pablo, veo que entonces era una iglesia de poder, pero una iglesia que se inicia, la iglesia de Corintios era una iglesia de poder, pero se inicia con el poder de hablar en lenguas. Es decir, que allí yo puedo ver que el hablar en lenguas es la entrada de la manifestación de los dones espirituales, la entrada de poder, de los milagros, del poder de sanidad, de milagros, de profecía, de conocimiento, de discernimiento de espíritu. Cosa que hoy está la iglesia bastante adolorida
Y es porque fíjense, como se han acabado las lenguas en las iglesias, ahora las manifestaciones de los otros dones también han escaseado. Entonces, y esto concuerda perfectamente, porque cuando Hechos capítulo 2, Hechos los capítulos 2 dice, el primer don que se revela, o el primer don que aparece en la palestra de la iglesia, en Hechos capítulo 2 es precisamente el don de hablar en lenguas. Fíjense que no aparece el don de profecía, no aparece el don de sanidades, no. El don de la iglesia, el principal, es el don de hablar en lengua. En Hechos capítulo 2 dice que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Y como fue la antesala, como es el principio, en el Evangelio el principio es hablar en lengua. ¿Qué pasó después en los demás capítulos de Hechos, después de Hechos 2? Bueno, entonces empezaron a aparecer el don de profecía, el don de discernimiento de espíritu, no dones de sanidades, don de milagros, y pare de contar de los dones que aparecen en 1 Corintios capítulo 12. Pero vemos que el don de lengua es la entrada para activar los demás dones. Entonces, ¿por qué en la iglesia no hay milagros como antes? Porque se ha minimizado, hermanos, el don de lenguas. El don de lenguas es el que impulsa la entrada del funcionamiento de los demás dones. Porque si no fuese así, si el don de lengua no fuese algo importante, Jesús, ¿para qué iba a decir? No hubiera puesto ese don allí, pues. Porque era un don en desuso, un don que... No, pero el don de lenguas, el Señor lo puso como parte del Evangelio porque era el que capacitaba, el poder de entrada de la iglesia a la manifestación de los demás dones. Y esto es importante, hermano. El apóstol Pablo también veo que él dice en 1 Corintios capítulo 14, que él dice, yo hablo más lengua que todos ustedes, que todos los corintios. Y ahora miremos la vida del apóstol Pablo y la vida de los demás apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento. El que más tuvo participación, el que más tuvo revelación del Evangelio, el que se movían los poderes de sanidades, de liberación, de discernimiento, donde se movían fuertemente, que quedaron registrados, fue en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo la más amplia revelación del Evangelio. Y esto está correlacionado porque él practicaba hablar en lenguas. En 1 Corintios capítulo 14, él enseña, versículo 18, él enseña que él practicaba hablar en lengua y que hablaba más en lengua que todos los corintios. Ahora, esa práctica de hablar en lenguas trajo como consecuencia que se activaran dones sobre él, dones de sabiduría, dones de discernimiento y dones de revelación. Tanta revelación, hermano, que fue el único apóstol que nos pudo dar una información más amplia y general de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Vio al cuerpo de Cristo como el templo de Dios. Vio los escenarios espirituales de maldad en Efesios capítulo 6 y vio tantas cosas que no las explicó. Pero esto está correlacionado, ¿por qué? Porque Pablo era un hombre que además de escudriñar las escrituras, era un hombre que hablaba en lenguas. Y la Biblia dice que lo profundo del Espíritu, el Espíritu Santo escudriña lo profundo del Espíritu de Dios y nos los comunica a nuestro espíritu. Y esta comunicación es a través de la oración en el Espíritu. Y Pablo enseña que la oración en el Espíritu es la oración que se hace en lenguas. Esto es muy importante. Pablo en 1 Corintios capítulo 14 explica bien detallado que la oración en el Espíritu es la oración que se hace en lengua. ¿Por qué? Porque cuando tú oras en el Espíritu, tu entendimiento está, no sabe de lo que estás diciendo y por lo tanto no puede entrar ninguna oración carnal. Pero cuando tú oras en lengua, el Espíritu de Dios impacta tu espíritu o viene sobre tu espíritu y te hace orar conforme a la voluntad de Dios. Entonces tu espíritu va a orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, si usted se lee
la mayoría de los libros de Pablo, es que la iglesia, que se revele la voluntad de Dios a la iglesia. El Señor le dijo a los Gálatas: yo sufro dolores de parto porque quiero ver que Cristo sea formado en ustedes. Y en todas, la preocupación de Pablo dice: yo oro para que conozcan la superinminente grandeza del poder de Dios. Pablo quería que la gente conociera, o que el pueblo de Dios conociera a plenitud toda esa bendición, toda esa gracia que fue dada por medio del evangelio a la iglesia. Entonces, ¿por qué a Pablo le venía esa revelación? Recuerden que Pablo, los libros que estudiaba eran los libros del Antiguo Testamento. No había en el momento de Pablo los libros del Nuevo Testamento, porque ellos ni siquiera sabían que estaban construyendo un Nuevo Testamento, un nuevo pacto. Entonces ellos leían el Antiguo Testamento, y con la revelación que Jesús le daba, entonces era que se construía el evangelio. Y esta revelación es porque Pablo era un hombre de oración, pero era un hombre de oración que practicaba constantemente el orar en lenguas. Cuando tú y yo oramos en lengua, entonces nuestro espíritu se recarga del Espíritu de Dios, y como el Espíritu de Dios solamente funciona o solamente se involucra en los asuntos del evangelio, cuando usted va a Hechos, todo libro de Hechos, va a ver que donde dice el Espíritu Santo dijo, el Espíritu Santo dijo aquello, el Espíritu Santo, todo está relacionado, el Espíritu Santo, está relacionado o se relaciona con todo aquello que tiene que ver con la predicación del evangelio. El Espíritu Santo se relaciona con todo aquello que tiene que ver con el evangelio, porque ese es el ambiente del Espíritu. Si tú y yo nos involucramos en el evangelio, entonces el Espíritu Santo nos va a estar revelando cosas del evangelio. ¿Y qué es lo que hizo en Pablo? Bueno, que el Espíritu Santo, como él estaba involucrado en las cosas del evangelio, comenzó el Espíritu Santo a revelarle al espíritu de Pablo lo profundo del evangelio de Jesucristo, que él lo llamó el misterio escondido. Entonces, esto es tan importante, hermano, porque las lenguas es el inicio de la activación del poder de Dios para revelarte la voluntad de Dios en su evangelio, para que empieces a ver el evangelio de otra forma, para que empieces a ver el evangelio no como un castigo, ni no como un plan de Dios para castigarte, disciplinarte, sino vas a empezar a ver el evangelio como el plan de Dios de salvación. Y no solamente la salvación de tu alma, sino la salvación de tu salud, la salvación de tus finanzas, la salvación de tu familia. Y entonces vas a poder ver con gran bendición lo que significa el evangelio para nosotros. Y esto es tan importante, hermano, porque las lenguas nos capacitan nuestro espíritu para recibir. Es decir, hace que nuestro espíritu entre en contacto con Dios, se ponga sensible a la voz de Dios, y entonces el Espíritu Santo le es más fácil revelarnos su voluntad, que es el evangelio. Jesucristo dijo: Señor, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así en la tierra. La voluntad de Dios en el cielo es que no haya enfermos, y en el evangelio tampoco debería de haber enfermos, porque la Biblia dice que Jesús llevó nuestras enfermedades. La voluntad de Dios en el cielo es que en el cielo no hay problemas económicos. En el evangelio tampoco, porque Jesús se hizo pobre para hacernos ricos. La voluntad de Dios en el cielo es que no haya pecado. En el evangelio tampoco debe haber pecado, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Si vivimos el evangelio aquí, cuando nos toque partir a la tierra, vamos a vivir tranquilos en el cielo. ¿Por qué? Porque aprendimos a vivir como se vive en el cielo, aquí en la tierra. Esa es la voluntad de Dios en el evangelio. Entonces, mis queridos hermanos, hablar en lenguas es la puerta, es lo primero, es la puerta de la entrada de un funcionamiento de los demás dones. El enemigo ha minimizado el hablar en lengua porque sabe que esa es la puerta para que se manifiesten los demás dones. Otra cosa, el hablar en lenguas, el Espíritu Santo
trae de Dios, trae revelación de Dios, lo pone en tu espíritu y luego eso va a tu mente, entonces tú dices, ya entiendo. Cosas que no entendía, ahora entiendo. ¿Por qué? Porque el hablar en lengua robustece tu espíritu. El hablar en lengua te energiza. Y tomando en cuenta de eso, quisiese que fuéramos entonces directamente a 1 de Corintios capítulo 14, donde habla precisamente sobre el don de hablar de lengua. Y vamos a leer todo el capítulo 14. Dice, 1 de Corintios capítulo 14 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Fíjense bien, en ninguna carta va a hablar Pablo de esto, sino en los Corintios, porque ellos querían los dones espirituales. Dice, seguid el amor, es decir, deja que el Espíritu Santo los transforme. Como primer paso, Pablo le dice, primero seguid el amor. En pocas palabras, el amor es un fruto del Espíritu. En pocas palabras, Pablo pone en primera fase es que los corintios deben dejar que el Espíritu Santo transforme el interior de ellos. Es como primera parte. Segunda parte dice, y procurad los dones espirituales. Es decir, búsquenlos. Lo están haciendo bien, eso está bien. Pero sobre todo que profeticéis. Ahora dice que profeticéis. ¿Por qué profetizar? Porque ellos se reunían a hablar en lenguas, en las iglesias, en sus cultos, y resulta que nadie salía ahí edificado porque todo era lengua. Entonces Pablo quiso poner un orden, no quiso decir que las lenguas eran malas, sino que quiso poner las cosas en orden. Ahora yo quiero que preste atención porque fíjense que en este versículo, en este capítulo, hablar en lenguas y la profecía están en un mismo nivel o tienen mucha relación. Vamos al verso 2. Dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres. Escuche, cuando tú hablas en lengua, por eso es que es importante, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, porque por el Espíritu habla misterio. Habla misterios para nosotros que no entendemos, pero no son misterios para Dios, porque Dios sí entiende nuestra hablar en lenguas. Cuando nosotros hablamos en lengua, le hablamos no a los hombres, sino a Dios. Es una relación directa de nosotros con Dios. Es la oración que Pablo ahora más abajo vamos a ver, que dice que es la oración verdadera, la oración en el Espíritu. Cuando hablamos en lengua, le estamos hablando directo a Dios. Estamos impactando, estamos llegando directamente al trono de la gracia, al Espíritu de Dios. Dice, porque nadie le entiende, porque por el Espíritu, está en mayúscula, el Espíritu, porque el Espíritu de Dios, porque por el Espíritu de Dios habla misterio. ¿Misterio para qué? Para nosotros que no entendemos lo que estamos diciendo. Pero no es misterio para Dios, porque Dios todo lo sabe. Dios, eso de que Dios anda por caminos misteriosos, yo no sé dónde lo sacaron. Dios no es ningún misterioso, ni anda en oscuridades. No, Dios conoce todas las cosas. Dios es luz. Es misterioso o es oculto para nosotros que estamos hablando en lengua y no entendemos, pero Dios sí conoce la intención de nuestro espíritu, que va a pedir conforme a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios tiene que ver que esté relacionada con el Evangelio. Verso 13, pero el que profetiza, fíjense bien, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esto es muy importante. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres. Entonces, vamos a buscar la definición de profecía. Profecía es Dios habla a los hombres. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres. Entonces vamos a decir, profecía es la palabra de Dios a los hombres. Ya como lo dijimos en el video pasado, te puede Dios revelar el futuro por medio de una profecía, pero no solamente en el Nuevo Testamento revelar el futuro significa una profecía. Mire lo que significa una profecía según el versículo 3 del capítulo 14 de 1 de Corintios. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Es decir, la profecía debe tener edificación, exhortación y consolación. ¿Y dónde usted puede encontrar esas tres manifestaciones? Edificación, exhortación y consolación. Bueno, edificar es enseñar algo, corregir algo. Exhortar es llevar a la gente a una toma de decisión. Y consolación es, bueno, consolarlos. Entonces, estas tres cosas no necesariamente tienen que estar en una palabra que predice el futuro, sino que yo veo que estas tres cosas
tienen que ver también con un consejo profético que tú puedas dar, que tenga edificación, que tenga exhortación y que tenga consolación. Es decir, un consejo puede ser un consejo profético si tiene estas tres cualidades: edificación, exhortación y consolación. Pero también puede ser una enseñanza, porque una enseñanza, Dios le habla a los hombres para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. Esto es tan importante porque entonces podríamos decir un consejo profético, una enseñanza profética, y es una enseñanza que viene ya directa de parte de Dios. Pero fíjese que viene hablando de lengua y profecía, porque hablar en lenguas e interpretar esas lenguas es igual a profecía. Eso lo vamos a ver más adelante. También eso lo enseña el pastor Hyatt. Esto es muy importante, porque por ejemplo cuando Pedro en los 120 reciben el Espíritu Santo y hablan en lengua, de una vez, fíjense bien, hablan en lengua y se manifiesta este don de profecía, pero este don de profecía en forma de prédica, en forma de enseñanza, porque entonces Pablo le da una prédica a los moradores, a las personas que estaban en Israel, judíos que venían de todas partes del mundo, que iban a Israel para el Pentecostés, y les da una prédica donde los edifica. Les dice: oye, ustedes no saben que Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el creador del mundo, y les empieza a enseñar el nombre de Jesús. Les enseña por eso es que los fariseos decían: no enseñen en ese nombre, es decir, no edifiquen a la gente en ese nombre. Entonces, en esa prédica de Pedro, él edifica a esas personas, los exhorta. ¿Por qué los exhorta? Porque le dice: ustedes tienen que arrepentirse, pero también los consuela, porque le dice: yo sé que ustedes hicieron eso por ignorancia. Entonces, esa es una prédica profética, porque tiene los tres elementos: edificación, exhortación y consolación. Ahora fíjese bien, que entonces los 120 hablaron en lenguas y se activa la palabra profética. ¿Me están entendiendo? El don de lenguas es la entrada de activación de los demás dones. Hermano, esto es tan importante para que comencemos a ver otra vez el poder de Dios en las iglesias, porque ahora es difícil ver un milagro, difícil ver una profecía. ¿Pero por qué es difícil? Porque no se habla en lenguas en las iglesias, no se deja a los hermanos hablar en lengua. En muchas iglesias le cercenan el derecho espiritual a los hermanos a hablar en iglesia, les enseñan que eso ya no está en desuso, cuando la Biblia dice que más bien hay que enseñar a la gente a buscar este don, porque es la entrada de la activación de los demás dones. Entonces, cuando los 12 profetizan, los 120 hablan en lenguas, entonces se activa el don de profecía. Y entonces Pedro profetizó. Y en Hechos capítulo 19, verso 1 en adelante, también vemos que había 12 personas que cuando Pablo les ministra, les enseña, les ministra, les pone las manos, dice que hablaron en lenguas y profetizaron. Eso lo va a encontrar en Hechos 19, verso 1 al 4. Entonces allí dice exactamente que después que hablaron en lengua se les activó y comenzaron a profetizar. Qué maravilloso, hermano. Esto es maravilloso. Entonces el don de lengua te activa los demás dones. Esto hay que predicarlo, hay que enseñarlo, hermano, porque yo quiero ver una iglesia empoderada. Yo quiero ver una iglesia llena del poder de Dios. Verso 4 de Primera de Corintios, capítulo 14. Seguimos. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Fíjense bien. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Ahora, mire, vamos a prestar atención a este versículo. Ahí dice que tanto el que habla en lenguas se edifica, pero el que profetiza edifica también. Los dos edifican. Hablar en lengua edifica y profetizar edifica. Pero la diferencia es que hablar en lengua te edifica a ti mismo, pero la profecía edifica a la iglesia. Ahora bien, cuando tú hablas en lengua te edifica. La palabra edificar significa, en otras traducciones dice, se recarga, te recarga, tu espíritu se recarga. Pero además la palabra edificar también significa enseñar. Por eso es que dice, pero el que profetiza edifica a la iglesia.
Es decir, le recarga las energías a la iglesia por medio de una enseñanza. Porque si a ti te enseñan una palabra y estás triste y esa palabra te devuelve el gozo, entonces esa palabra, esa enseñanza te edificó. ¿Por qué? Porque por medio de la enseñanza pudiste recobrar o te recargaste, recobrar tu gozo. Esto es importantísimo. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Cuando tú hablas en lenguas extrañas o en lenguas, tu espíritu, por el espíritu, la versión amplificada de la Biblia en inglés dice que cuando hablamos en lenguas, el Espíritu de Dios, dice, el Espíritu de Dios, por nuestro espíritu, ora a Dios. Es decir, el Espíritu Santo, a través de nuestro espíritu, hacen oración. Es decir, el Espíritu Santo impacta a nuestro espíritu para que oremos conforme a la voluntad de Dios. Exactamente. Entonces, cuando tú oras conforme a la voluntad de Dios, tú no sabes lo que estás diciendo. Tú estás orando en lenguas. Yo tengo mi práctica de oración en lenguas. Y vemos que, después, si nos da tiempo, hablaremos de muchos hombres de Dios en la actualidad que, por ejemplo, el hermano Gille Ávila, cada vez que predicaba, se iba solo en lenguas. Y yo me pongo a ver algunos videos del hermano Gille Ávila y qué tremenda unción, poder y revelación se movía en el hermano Gille Ávila. Porque era un hombre de oración y de oración en lenguas. El pastor Kenneth Hagin era un hombre de oración y de oración en lenguas, y cómo se movía el poder de Dios en él y cómo se movía la revelación de la palabra en él. Ahora dice, el que habla en lenguas, cuando tú hablas en lenguas, el Espíritu Santo, por medio de tu espíritu, oran a Dios. El Espíritu Santo te impacta, unge a tu espíritu y hacen una oración conforme a la voluntad de Dios. O viene el Espíritu Santo sobre tu espíritu y hacen una oración perfecta conforme a la voluntad de Dios. Tú no sabes lo que está diciendo, pero tu espíritu sí lo sabe y Dios también lo sabe. Entonces tú oras en lenguas. Ahí dice, así mismo se edifica. Quizás en ese momento que estás orando en lengua, no te edificas. Porque necesitarías el don de interpretación de lengua para que te edifiques en ese momento. Pero, ¿qué sucede? Que de pronto no lo entiendas en el momento. Estás orando en lengua y no sabes lo que estás diciendo, pero al cabo de un tiempo, entre más practiques este don, más rápido se va a poner tu espíritu para entender las cosas de Dios, más sensible. Entonces, ¿qué sucede? Que al cabo de un tiempo, por lo menos me ha pasado a mí, que al cabo de un tiempo, unas horas, ya últimamente al cabo de horas, de minutos, pero anteriormente que estaban pensando en esto, me llevaban semanas, tiempo. Pero entonces cuando pasa algún tiempo, entonces tú dices, ahora entendí. Oyes una prédica y dices, ahora entendí. Oyes a un niño que te dice algo y entiendes. Y oye, o puedes ver cualquier ejemplo que Dios te ponga. Entiendes lo que en tu corazón había incertidumbre. Y dices, ahora sí entiendo. Entonces, ¿por qué viene ese entendimiento? ¿O por qué viene esa interpretación de esa lengua que hablaste hace unos días atrás? Para edificarte, para enseñarte, para que entonces tú tengas una palabra profética, que es una palabra profética donde tú puedas dar un consejo que edifique, que exhorte y que consuele a alguien, o donde tú puedas dar una enseñanza que edifique, exhorte y consuele a la iglesia. Entonces te edifica. ¿Por qué te edifica? Porque siempre la interpretación va a venir a tu vida. Esto, como estoy practicando más hablar en lengua, ahora veo que la interpretación viene con más rapidez. Antes pasaban días, semanas, ahora pasan horas y a veces pasan minutos. Y ya voy entendiendo cosas que tengo en mi espíritu que no entiendo. Y entonces viene la revelación. ¿Por qué? Porque mi espíritu oró en lenguas y se comunicó con el Señor. Y el Señor entendió y dice, como está en la voluntad de Dios, que quiere saber más sobre las cosas del Evangelio, entonces viene la interpretación, que es la edificación, que es donde empiezas a entender las profundidades de Dios. Vamos con el versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Mire bien.
la voluntad del apóstol Pablo, que es la voluntad de Dios, dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Ahora, quiero pararme aquí un momento porque en Hechos capítulo 2, cuando es derramado el Espíritu Santo sobre los apóstoles, los 120, dice que todos, absolutamente todos hablaron en lenguas. Todos, no se quedó ninguno. Ninguno. Y Hechos 19 también dice que los 12 discípulos que se encontró Pablo en Éfeso, dice que cuando les enseñó sobre el bautismo del Espíritu Santo y le impuso la mano, dice, los 12 hablaron en lengua, los 12. Es decir, que este es un don que está diseñado por el Evangelio y por Cristo para que toda la iglesia lo hable. Toda la iglesia tiene el derecho espiritual, legal de Dios de pedir ese don de lengua. Ese don es para nosotros. Toda, dice que los 120 todos hablaron en lengua, no se quedó ninguno. Y los 12 de Éfeso dice que los 12 todos hablaron en lenguas. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, en el capítulo 5, en el versículo 5 de 1 Corintios 14, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Es la voluntad de Dios que todos en la iglesia hablemos lengua, aunque unos no hablen y otros sí hablen. Bueno, pero la voluntad de Dios es que todos hablemos lengua. Cuando la iglesia vuelva otra vez a las lenguas, vamos a tener una iglesia de poder. Seguimos adelante. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser, espire bien, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Es decir, que cuando hay lenguas más interpretación de lengua, la iglesia recibe edificación. ¿Y qué es edificación? Como vimos en el versículo 3, es profetizar. ¿Me están entendiendo? Entonces, hablar en lenguas más interpretar esas lenguas es igual a profecía. ¿Me está entendiendo? Y entre más practiquemos esto, hablamos en lengua e interpretamos, entre más lo practiquemos, esa interpretación va a venir más rápida. Como yo le dije al principio me costaban días, meses, semanas, ahora es horas, minutos, porque estoy poniendo en práctica. Entonces va a llegar un momento en que voy a entender las lenguas, voy a poder interpretar las lenguas al momento que las estén hablando, porque mi espíritu va a estar activo, mi espíritu va a estar sensible a la voz de Dios. ¿Ve? Entonces, por eso es que Pablo dijo que el ejercicio por a poco aprovecha, pero hay que ejercitarse en estas cosas espirituales, hay que ponerlo en práctica. Entonces va a llegar un momento en cuando tú entonces empiezas a tener esa revelación o esa interpretación o ese entendimiento de lo que hablaste en lengua, va a ser más rápido, más rápido. Llega un momento en que cuando una persona hable en lengua, inmediatamente tú vas a interpretar y vas a decir, así dice el Señor. Y se vuelve entonces en una profecía. Por supuesto, en una profecía tanto puede ser para hablar del futuro o una profecía para dar un consejo o para enseñar algo que tenga edificación, exhortación y consolación. Esto es tan importante. Y dice entonces el verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación? Fíjate que habla revelación. Ahí está otra palabra, revelación. Es decir, que las lenguas y la profecía tienen revelación. Por eso es que Pablo tenía mucha revelación de la palabra. ¿Por qué? Porque hablaba en lenguas. Y el Espíritu le revelaba lo profundo del Evangelio, de las cosas de Cristo, que es el Evangelio. Y dice, y si os hablaré con revelación o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Verso 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren sonidos, distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y empieza a hablar diciendo la diferencia, pues de que él quería que en la iglesia se hablara palabras proféticas, es decir, palabras que enseñen. En este caso, una palabra profética de Pablo, Pablo no se está refiriendo a que hablan del futuro. Pablo se estaba refiriendo a que tuvieran palabras de enseñanza, que tuvieran edificación, exhortación y consolación.
Entonces, allí, el Pablo empieza a notar, a poner las cosas en orden. Amén. Pero sigamos adelante. Vamos al versículo 12. Dice el versículo 12 de 1 de Corintios capítulo 14. El verso 12 dice: así también vosotros, pues que anheláis, fíjase bien, los corintios anhelaban, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Los corintios anhelaban los dones espirituales. Lamentablemente a la iglesia no se le ha enseñado que deben anhelar los dones espirituales, anhelarlos, quererlos, ansiarlos. Los de Corintio, recuerden que los maestros de Corintio eran nada más y nada menos que Apolos, Pablo y Pedro. Imagínese usted. Estaba esa gente, pero porque dice, Pablo dijo, algunos son de Pablo, otros son de Pedro, otros son... Es decir, ahí nos demuestra quién eran los que habían pasado por ahí, que habían dado doctrina, que habían enseñado. Entonces, estas personas, Pablo, Apolos y Pedro, enseñaban estas cosas. Entonces, fíjense, le enseñaban a la gente a anhelar los dones espirituales. Hay que enseñar a la iglesia a anhelar el don de lenguas. Hay que enseñar a la iglesia que anhelar el don de lenguas es lo primero que tienen que anhelar para que se activen los otros dones. Entonces dice, así también vosotros, en este caso Corintios, pues que anheláis dones espirituales, dice, procurad abundar. Mire, además que anhelaban, ahora Pablo le dice, abunden, busquen más de esos dones. Qué tremendo. El Señor quiere que empoderar a la iglesia fuertemente. Dice, procurad es buscar, busquen, abunden en ellos. ¿En qué? En los dones. ¿Pero para qué? Para edificación de la iglesia. Es decir, que los dones son para edificar a la iglesia. Yo no puedo tomar esos dones para enriquecerme yo mismo. Sino, si Dios me dio el don de sanidad, es para sanar a los hermanos que están en la iglesia y a los que están en mi comunidad, sin cobrar nada. Si ellos me quieren dar una ofrenda, gloria a Dios. Pero entonces ahora, porque Dios me use en sanidad, voy a cobrar para hacer mis cruzadas y para hacer mis cosas. Eso no es así, pues, porque es para la edificación, es decir, para el beneficio de la iglesia. Y esto es tan importante, hermano, porque abundar en estos dones, como dije al principio, no te dice que tú eres una persona espiritual. No, te dice que tú estás abundando en los dones del Espíritu. Pero estas personas en Corintio abundaban en esos dones, pero eran carnales. ¿Por qué? Porque no habían dejado que la obra del Espíritu se hiciera dentro de ellos. No andaban en amor. Por eso en el 1 de Corintios capítulo 14, al principio, en el versículo 1 dice, lo primero que tienen que hacer es andar en amor. En pocas palabras, lo primero que tienen que hacer es dejar que el Espíritu Santo lo transforme dentro. Y después busquen los dones espirituales. Pero les dice, caminen en amor, pero busquen también los dones espirituales. Verso 13, por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, dice, mi espíritu ora. Aquí Pablo está diciendo exactamente que la oración en el espíritu es la oración en lengua, hermano. Dice, mire, vamos a buscar otra vez 1 de Corintios capítulo 14, verso 14, que se nos meta en el espíritu esta palabra. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Allí Pablo está diciendo claramente que la oración en el espíritu es la oración que se hace en lenguas. Cuando tú oras en lengua, estás completamente seguro por la palabra de que cuando tú y yo oramos en lenguas estamos haciendo una oración en el espíritu, que la oración en el espíritu es la oración que oye Dios. La oración en el espíritu es la oración que oye Dios. Esa es la oración que oye Dios. Y por eso es que vamos a tener las respuestas rápidas, contestadas. Porque es la oración que oye Dios, la oración en el espíritu. Pero mi entendimiento, dice, queda sin fruto. Es decir, porque allí no, en la oración en el espíritu, tu mente es parte de tu carne. Es parte de la naturaleza pecaminosa. Y allí en tu mente puede estar pasando cosas. Pero entonces la oración en el espíritu, tu mente no sabe qué está diciendo tu espíritu. Entonces
no hay manera de que se meta lo carnal en esa oración. Entonces allí el que domina es el Espíritu Santo a través de tu espíritu. Y esa es la oración efectiva. Esa es la oración que la Biblia dice: orad en el Espíritu. Esa es la oración poderosa. Hablar en lengua es la oración poderosa de Dios. Por eso es que el enemigo ha minimizado este maravilloso don y no le ha dado la importancia y ha dejado que la iglesia pierda el amor hacia este don tan poderoso, tan maravilloso y tan glorioso como es el don de hablar en lenguas. Verso 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Aquí el apóstol está diciendo que hay dos clases de oración. Que hay la oración del espíritu, dice, aquí lo vuelve a rectificar el verso 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, es decir, que está ratificando que la oración en el espíritu es la oración que se hace en lenguas. Dice, oraré en el espíritu, pero también con el entendimiento. Es decir, hay dos clases de oración: la oración con el espíritu y la oración con el entendimiento. Tengo que hacer las dos. No solamente voy a estar orando en el espíritu, también tengo que orar, sacar tiempo para hacer oraciones con mi entendimiento. Dice, cantaré en el espíritu, con el espíritu. Se puede cantar en lengua, porque está hablando del espíritu, es hablar en lengua. Cantaré con el espíritu, es decir, cantaré en lengua. Claro que se puede cantar en lengua, pero también cantaré con el entendimiento. Ojalá yo quisiera ver en las iglesias que los cantores, además que cantaran con el entendimiento, sacaran canciones en el espíritu, que hablen. Eso sería un culto poderoso, hermano. Y esto hay que enseñarlo, porque esto debe ser así. Esto lo enseñó el apóstol, y si lo puso allí es porque es poderoso. Verso entonces 16. Porque si bendices solo con el espíritu, cuando habla con el espíritu está hablando del hablar en lengua. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Es decir, en el espíritu se bendice a Dios, se da gracias a Dios. Pero entonces podemos verificar que la oración en el espíritu es la oración que se hace en lengua. Ahora mire el verso 18, dice: doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Allí está ratificando que la oración en el espíritu es la oración que se hace en lengua. Y dice, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Pablo está diciendo que él practica la oración en lengua más que todos. Imagínense, si los de Corintios todos lo querían hacer en lengua, hacer los cultos en lengua, hablarse cada uno en lengua. Si ellos estaban metidos con la lengua hasta los tuétanos, ¿cuánto más Pablo? Que Pablo dijo, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. O sea que Pablo practicaba fuertemente el hablar en lengua. Y por eso vemos un apóstol de poder, un apóstol de revelación, un apóstol inquebrantable, un apóstol con un espíritu que no le temía la muerte, un apóstol que decía, te van a matar, no, y voy para allá y le voy a arrebatar las almas al diablo. La oración en el espíritu, hermano, la oración en lengua fortalece tu espíritu, te quita el miedo, te quita toda esa cosa, todo ese temor. ¿Quieres que se vaya el temor? Empieza desde ahora a hablar en lengua y verás la gloria de Dios. Aleluya. Dice, hermano, no seáis niños en la manera de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar de las cosas de Dios. Tenemos que ser maduros, hermano. Ya, a veces que uno le da miedo a hablar algunas cosas porque entonces esta gente está en falsa doctrina. No. Hay que ser maduro. Seamos ingenuos para el pecado, pero para las cosas de la palabra de Dios tenemos que ser maduros para que podamos seguir avanzando en esta bendición. Así que bueno, seguimos adelante. Dice el verso 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos en que no dirán que estáis locos. Bueno, allí Pablo está poniendo las cosas en el orden, ¿no? Entonces, vamos a leer el verso 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más o tres y por turnos y uno interprete. Aquí está poniendo la cosa en orden. En la iglesia es preferible que la gente te entienda. Por eso, si van a hablar en lengua, que haya un intérprete para que la iglesia se edifique, y la lengua más el intérprete se convierte en profecía. Entonces, ¿para qué? Para que haya un consejo a la iglesia o haya una enseñanza que tenga edificación, exhortación y consolación.
Vamos igualmente con los profetas. Dice en el verso 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Bueno, ahí está Pablo poniendo todas las cosas en orden. Ahora bien, vamos al verso 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Tanto los espíritus de los que hablan en lengua están sujetos también a los que hablan en lengua. Es decir, nosotros hablar en lengua y queremos que y no podemos llegar y hablar en lengua fuerte, que paremos el culto, que detengamos el servicio. No, nada de eso. Por eso es que el apóstol está poniendo las cosas. Oye, si tú hablas en lengua, habla para ti mismo. Si no tienes la interpretación inmediata, habla para ti mismo. Y después que la tengas, entonces ya tú estás en capacidad de dar un consejo o una palabra profética o una enseñanza profética a alguien. Vamos, el 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Dios no quiere que la gente esté confundida, sino que tenga paz. Vamos al verso 39. Así que, hermanos, 1 Corintios 14, 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Ahí está. El apóstol dice, no impidan el hablar en lenguas. Pero el verso 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Y quiero finalizar con este otro libro o esta otra carta que habla precisamente sobre la oración en el espíritu de hablar en lengua. Es Romanos 8, 26 al 28. Dice Romanos 8, 26, dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Y cuál es nuestra debilidad? Esta es nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Mire bien, nosotros humanamente, nuestra mente, nuestro intelecto no sabe cómo pedir como conviene. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, el Espíritu intercede por nosotros. El Espíritu impacta nuestro espíritu para que ore conforme a la voluntad de Dios. Esa es la oración en el Espíritu. Que además de poder hablar en lengua, también se puede gemir. Verso 27 dice, mas el que escudriña los corazones, que es Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu que nos impulsa a orar en lengua. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando nosotros hablamos, ahí está hablando de la oración en el Espíritu, ¿no? Cuando nosotros hablamos hablamos en lengua, oramos en el Espíritu, que es lo mismo, entonces dice que nuestra intercesión es conforme a la voluntad de Dios y que esa intercesión intercede por nosotros los santos. Ahora dice el verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo se ha malinterpretado, porque dice, bueno, todas las cosas nos ayudan a bien. Te mocharon un brazo, eso nos ayuda bien. Te quitaron la cabeza, ayuda bien. Se fue la esposa, se murieron los hijos, te quitaron el empleo, te quitaron el carro, todo nos ayuda bien. No, eso no se refiere allí, porque tenemos que leer el versículo dentro del contexto. En Romanos 8:26 viene hablando de la oración en el Espíritu. Que como nosotros oramos en el Espíritu, nosotros no sabemos qué estamos diciendo. Pero el verso 27 dice, más el que escudriña los corazones, aunque tú no sabes lo que estás diciendo, pero el que escudriña los corazones, el que escudriña el Espíritu, sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Es decir, ahí está hablando que aunque nosotros no sepamos qué estamos diciendo, no nos preocupemos, que en la oración en lengua no vamos a estar orando en contra de nosotros mismos, sino que vamos a estar orando conforme a la voluntad de Dios para nosotros mismos y va a interceder por nosotros mismos. Entonces ahí en ese contexto dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas que intercedes en el Espíritu, ¿me entiendes? Todas las cosas que hablas en lengua, aunque no la entiendas, todas las cosas que intercedes en el Espíritu o que hablas en lengua te ayudan a bien. Porque el Espíritu no va a orar algo que va a ser en contra tuya.
No va a orar algo, o sea, te dice ora con libertad. No te pongas a pensar que vas a estar orando para que Dios te meta en prueba, en procesos, para que Dios te haga tantas cosas locas que dice la gente que hace. No. Dice, ora con libertad, porque la oración en el Espíritu no va a pedirle a Dios que te traiga procesos, que te traiga pruebas, que te traiga esto, que te quite aquello, que te quite lo otro, que te quite el empleo, que te quite los... No, la oración en el Espíritu es la oración. Tiene que estar confiado que aunque no entienda lo que está diciendo, esa oración intercede a Dios por ti. Y esa oración está hecha conforme a la voluntad de Dios. Entonces allí es donde dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que oren en el Espíritu le ayudarán a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces pues allí en ese versículo pues se malinterpretado de que todas las cosas, todo malo te ayuda bien. No. Ahí dice todas las cosas que hagas en la oración en el Espíritu, toda, aunque no lo entiendas, no te preocupes. Toda esa oración que tú hagas en el Espíritu, aunque no la entiendas, te va a ayudar a bien. Eso es lo que quiere decir Romanos 8:28. Entonces, mis queridos hermanos, la oración en el Espíritu, la oración en lenguas es la puerta de la manifestación de los demás dones del Espíritu. Comencemos a practicarla. Cuando comencemos a practicarla, a enseñarla, vamos a ver los dones de Dios, vamos a ver el poder de Dios actuar y vamos a ver cómo la revelación de Dios por medio de su Espíritu Santo se va a hacer más visible. Vamos a entender las cosas del Evangelio con más rapidez, con más velocidad. Muchas gracias. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que esta palabra te haya ayudado. Y si te ha gustado, pues suscríbete, dame tu like, comparte el video y que Dios te continúe bendiciendo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habló tu pastor y amigo Ángel Bozo. Bendiciones.